Tras las rejas, sus nombres son sinónimo de terror, infundiendo miedo tanto en reclusos como en guardias. Pero, ¿quiénes son estas formidables mujeres y qué las llevó a convertirse en la encarnación del miedo dentro de las prisiones? Hoy exploramos sus escalofriantes historias. Número 10. Rebecca Butterfield. En 2009, una funcionaria de prisión asignada a la unidad de autolesiones fue a investigar un incidente perturbador. La reclusa involucrada fue Rebecca Butterfield, cuyo historial de conducta en prisión era extenso y abarcaba docenas de páginas. Entre las reclusas del Centro Correccional de Mujeres Silverwater en Sydney, Butterfield era considerada la más peligrosa. Su expediente en el Servicio Correccional de Nueva Gales del Sur contenía al menos 39 alertas, incluidos casos de apuñalamiento en la cara de un oficial y de arrojar agua hirviendo a otros 2 oficiales. Butterfield, procedente de una familia respetable de un pequeño pueblo rural, había ingresado al sistema penitenciario en 2000 por delitos menos graves. Sin embargo, su comportamiento violento se intensificó después de cometer actos de daño malicioso y delitos relacionados con drogas en la calle principal de la ciudad. Apaló a un vecino que intentó intervenir durante sus episodios de autolesión y recibió una sentencia de 3 años de prisión. Los psiquiatras de la prisión identificaron graves trastornos de personalidad que subyacían a la ira y al autodesprecio de Butterfield. Luego, el 7 de mayo de 2003, dentro del Centro Correccional para Mujeres Emu Plains, en el oeste de Sydney, Butterfield cruzó una calle y atacó a Blue Slim Worth, una empresaria filipina de 30 años que estaba a punto de cumplir su condena por fraude. Usando un cuchillo que obtuvo de la sala de estar, Butterfield apuñaló a Ward 33 veces por detrás, perforándole las costillas y el corazón. Tras su condena por homicidio, Butterfield fue trasladada de Emu Plains a la prisión de mujeres de máxima seguridad de Malawa, en Silverwater, cerca del Parque Olímpico de Sydney. Los funcionarios de prisiones responsables de su cuidado tuvieron que asegurarse de que no tuviera acceso a objetos afilados, ya que incluso el trozo de plástico más pequeño podría usarse para autolesionarse. Desde el asenato en Emu Plains, Butterfield representaba un peligro tanto para sus compañeros de prisión como para los funcionarios de la prisión, y con frecuencia se autolesionaba. Se había cortado gravemente la garganta en 4 ocasiones, requiriendo hospitalización, y había prendido fuego a su celda mientras se golpeaba la cabeza contra la pared. En 2009, el funcionario de prisiones que respondió a un ruido sordo descubrió que Butterfield tenía el cráneo brutalmente fracturado. Ella había dado cabezazos contra la pared más de 100 veces. El experimentado oficial se conmovió profundamente hasta las lágrimas al recordar ese momento más tarde. En algún momento de 2019, la Corte Suprema de Nueva Gales del Sur consideró que Butterfield, que entonces tenía 41 años, era demasiado peligrosa una vez cumplida su condena por homicidio. Se cree que todavía está detenida en la prisión de mujeres de Silverwater, pero su liberación estaba prevista para finales de 2020. Finalmente, en 2020, Butterfield enfrentó su tercera negación de libertad. Cuando el gobierno de Nueva Gales del Sur presentó argumentos ante la Corte Suprema, sostuvo que sus continuos ataques violentos desde enero de 2020 justificaban mantenerla en prisión al menos hasta 2023. Número 9. Marybeth Tinning. Una de las mayores alegrías de la maternidad reside en el profundo vínculo que se desarrolla entre una madre y su hijo. Desde el momento de la concepción y a lo largo de cada paso, se forma una conexión profunda que trasciende las palabras. De hecho, la maternidad ofrece innumerables oportunidades de crecimiento personal y autodescubrimiento. Pero en el caso de Marybeth, su autodescubrimiento te dejará atónito. Marybeth Tinning se hizo famosa por extinguir sin ayuda de nadie las vidas que trajo a este mundo. Nacida el 11 de septiembre de 1942 en Duansburg, Nueva York, Marybeth tuvo muchos trabajos de bajo estatus, como mesera e incluso conductora de autobús escolar, antes de ser favorecida en el Hospital Ellis en Schenectady como asistente de enfermería. Se casó con Joe Tinning en 1965 y finalmente se convirtió en madre de 9 maravillosos niños entre 1967 y 1985. Sin embargo,
La tragedia cayó sobre esta familia cuando cada uno de sus hijos dejó este mundo en circunstancias sospechosas. Según se informa, la primera hija de Tinning, llamada Jennifer, falleció en 1972 cuando tenía solo 8 días, aunque se especula que había muto de meningitis y abscesos cerebrales. No diría lo mismo de los otros 8 niños a lo largo de los años. Sus otros hijos, Joseph, Barbara, Timothy, Nathan, Mary, Frances, Jonathan, Michael y Tammy Lynn, también fallecieron a distintas edades, cada uno sin una explicación clara que justificara su fallecimiento. Con el tiempo, las autoridades empezaron a sospechar de algo ilícito, y no fue hasta 1987 cuando se inició una investigación. Al principio, Mary Beth afirmó que sus hijos murieron por causas naturales o accidentes, pero bajo un intenso escrutinio tuvo que confesar que asfixió al menos a 4 de sus hijos. ¡Qué psicópata! Ese mismo año, Mary Beth fue finalmente condenada por exterminio en 2º grado por el desafortunado suceso que le ocurrió a su 9º hijo, Tammy Lynn, cuando tenía tan solo 4 meses de edad. Posteriormente fue condenada a 20 años de cadena perpetua, y aunque admitió haber asfixiado al pobre niño, nunca se reveló el motivo de tan cruel acto. Se especula que podría estar sufriendo el síndrome de Munchausen por poder, que es un trastorno mental que hace que uno busque atención lastimando a otros, generalmente fabricando o induciendo una enfermedad en un individuo dependiente. Pero, de nuevo, hasta hoy es solo especulación. Mary Beth permanece encarcelada en el centro correccional para mujeres de Bedford Hills y se le ha negado repetidamente la posibilidad de libertad condicional. Su caso también ha atraído la atención y el temor del público en general debido a la naturaleza trágica de su delito y las desconcertantes motivaciones detrás de ellos. Número 8. Aileen Wuornos. Aileen Wuornos fue una delincuente estadounidense que ganó gran atención de los medios y se convirtió en una figura notoria a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990. Nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Aileen fue condenada por asesinar a 7 hombres entre 1989 y 1990 y fue ejecutada mediante inyección letal en Florida en 2002. Wuornos tuvo una crianza problemática marcada por una historia de abuso físico, abuso de sustancias y participación en actividades delictivas. Se convirtió en trabajadora callejera cuando era adolescente y llevó una vida muy transitoria. Fue durante este tiempo que afirmó haber sido víctima de algunos de sus clientes, a quienes citó como motivo de sus crímenes. La ola de crímenes de Wuornos comenzó a finales de 1989, cuando atacó a hombres de mediana edad, muchos de los cuales, según ella, la habían atacado físicamente o intentado atacarla durante su trabajo callejero. Wuornos disparaba a sus víctimas, generalmente en lugares apartados, y les robaba sus pertenencias. Sus crímenes abarcaron varios estados de los Estados Unidos, incluidos Florida, Michigan y Ohio. La notoriedad de Wuornos creció cuando fue capturada en 1990 y uno después de una persecución de alto perfil. Su juicio recibió gran atención de los medios y se ganó tanto la simpatía como la condena del público. Wuornos afirmó que sus acciones fueron actos de legítima defensa contra hombres abusivos, mientras que los fiscales argumentaron que su motivo fue un simple robo. En 1992, Wuornos fue declarada culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado y condenada a pena de muerte. Más tarde se declaró culpable de un 7º asesinato y recibió una sentencia de muerte adicional. A lo largo de sus procedimientos legales, Wuornos hizo declaraciones erráticas y exhibió signos de inestabilidad mental que llevaron a debates sobre su estado mental y su competencia. Algunos partidarios argumentaron que su experiencia traumática como trabajadora callejera influyó en sus acciones, mientras que otros la vieron como una asesina a sangre fría que merecía la pena de muerte que le fue impuesta. El 9 de octubre de 2002, Wuornos fue ejecutado mediante inyección letal. Sorprendentemente, rechazó la oportunidad de tener una última comida que costaba hasta $20 y en su lugar pidió una simple taza de café.
Sus últimas palabras, que cito, fueron las siguientes: «Sí, solo quiero decir que estoy navegando con la roca y que volveré. Como el día de la independencia con Jesús el 6 de junio, como en la película Big Mother Ship, y todo, volveré, volveré». Wuornos falleció a las 9:47 am DT. Se convirtió en la segunda mujer en Florida y la 10ª en Estados Unidos en ser ejecutada tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1976 de restablecer la pena capital. Tras su muerte, los restos de Wuornos fueron incinerados. Sus cenizas fueron esparcidas bajo un árbol en su ciudad natal en Michigan por su amiga de la infancia Dawn Bodkins. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 7. Joanna Dennehy. Joanna Dennehy es una figura bastante notoria en la historia del crimen británico. Nació el 25 de agosto de 1982 en St. Albans, Hertfordshire, y más tarde ganaría infamia por su participación en una serie de crímenes brutales que te dejarán preguntándote dónde diablos se fue su humanidad. Los primeros años de vida de Dennehy no fueron ampliamente documentados, pero era un hecho conocido que tuvo una historia problemática y participó en muchas actividades delictivas cuando era joven. Durante su adolescencia fue condenada varias veces por agresión y posesión de armas. En 2013, se embarcó en una ola de crímenes caracterizada por su naturaleza aparentemente aleatoria y el uso de violencia extrema contra sus víctimas. Se enfocaba especialmente en los hombres, atrayéndolos a lugares apartados antes de llevar a cabo sus ataques. Sus dos primeras víctimas desafortunadas fueron Łukasz Sławoszewski y John Chapman, a quienes conocía. Łukasz era su amigo y John su amante. Se afirmó que los atacó varias veces antes de deshacerse de sus cuerpos en una zanja cerca de Peterborough, Cambridgeshire. Fue después de que se descubrieron los cuerpos en marzo de 2013 que ella se convirtió en sujeto de investigación. La tercera víctima de Dennehy resultó ser un promotor inmobiliario y su propietario, el propietario Kevin Lee. A Lee le quitaron la vida en su propia habitación y su cuerpo finalmente fue encontrado dentro de un contenedor de basura en una propiedad cercana. Dennehy mató a estos hombres inocentes solo para emular a Bonnie y Clyde, con el objetivo de eliminar a 9 hombres en total, mostrando un claro desprecio por la vida humana. Huyó con su cómplice, Gary Richards, recorriendo el país e infundiendo miedo generalizado. Se inició una búsqueda nacional hasta que fueron capturados el 2 de abril de 2013 en Hereford gracias a un informe civil. Durante su juicio en Old Bailey, Dennehy mostró una inquietante falta de remordimiento, declarándose culpable de 3 asesinatos y 2 intentos. En febrero de 2014, recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El juez la describió como cruel, calculadora, egoísta y manipuladora, representando un grave peligro para la sociedad. Número 6. Griselda Blanco. Griselda Blanco, también conocida como la madrina de la cocaína, fue una notoria narcotraficante colombiana que ganó inmenso poder y notoriedad durante las décadas de 1970 y 1980. Nacido el 15 de febrero de 1943 en Cartagena, Colombia, Blanco saltó a la fama como una de las figuras clave del Cártel de Medellín, una poderosa organización de narcotráfico responsable del contrabando de toneladas de cocaína a los Estados Unidos. La vida temprana de Blanco estuvo marcada por la pobreza y las dificultades. Creció en los barrios marginales de Medellín, donde desde muy joven se involucró en actividades delictivas. A sus 20 años, comenzó a trabajar como traficante de drogas y rápidamente se estableció como una operadora astuta y despiadada. Blanco era conocida por sus alianzas estratégicas, sus tácticas violentas y su intrépido enfoque hacia los negocios, lo que le permitió acumular una inmensa riqueza y poder dentro del cartel. Durante su reinado, Blanco estuvo involucrada en numerosas actividades ilegales, incluido el tráfico de drogas, asesinatos por encargo y lavado de dinero. Desempeñó un papel crucial en la expansión del tráfico de cocaína, siendo pionero en nuevas rutas y métodos de contrabando. Blanco era conocida por sus técnicas innovadoras, como utilizar cadáveres ahuecados para transportar drogas y emplear mujeres como mulas para evitar sospechas.
Griselda Blanco se ganó una temible reputación por su participación en actos violentos, incluidos tiroteos desde motocicletas, un método que se cree que fue pionero. En 1979, ella planeó la masacre del centro comercial del condado de Dedade, que resultó en la muerte de 4 personas. La disputa de Blanco por los fondos de la droga con Alberto Bravo condujo a su mute junto con el asesinato de sus 6 guardaespaldas, a quienes ella personalmente les disparó. De manera inquietante, Blanco mostró una falta de vacilación a la hora de dañar a los niños. Además, tenía conductas bisexuales y organizaba orgías femeninas, que a veces concluían con la ejecución de las strippers implicadas para su propia satisfacción. En la década de 1980, Blanco se mudó a Miami, donde expandió su imperio criminal y se convirtió en una figura central en la infame era de los cowboys de la cocaína de la ciudad. Su reinado en Miami estuvo marcado por una ola de violencia mientras se involucraba en una brutal guerra territorial con narcotraficantes rivales. La ciudad se convirtió en un campo de batalla para Blanco y sus rivales, lo que resultó en numerosos asesinatos y un régimen de terror. Sin embargo, las actividades criminales de Blanco finalmente la alcanzaron. Fue capturada y sentenciada a un máximo de 15 años de prisión tras su arresto en 1985. Griselda Blanco fue finalmente extraditada a Colombia en 2004. Fue allí donde uno de sus adversarios finalmente aprovechó la oportunidad para vengarse. Trágicamente, en 2012, Blanco encontró su muté. En un giro irónico, mientras salía de una carnicería, fue víctima de un tiroteo desde una motocicleta que supuestamente ella inventó. Número 5. Rosemary West. Rosemary West es otra criminal británica que se hizo conocida por su participación en una serie de crímenes atroces conocidos como los asesinatos de Cromwell Street. Nació como Rosemary Letts el 29 de noviembre de 1953 en Northam, Devon, Inglaterra. Con el apoyo de su marido Fred West, fue responsable del secuestro, asalto y exterminio de numerosas mujeres jóvenes, incluidas sus propias hijas. Los primeros años de vida de Rosemary también estuvieron asociados a una crianza problemática. Sufrió abusos físicos a manos de su padre y hubo informes de que trabajó en las calles durante su adolescencia. En 1972 conoció a Fred West. Las cosas empezaron a partir de ahí y finalmente se casaron y tuvieron varios hijos juntos. Con Fred de su lado, los dos se convirtieron en una pareja sádica de asesinos en serie, conocidos como Fred y Rosemary West. Los crímenes de West salieron a la luz en 1994, cuando la policía comenzó a investigar la desaparición de su hija, Heather West. En un intento de ocultar sus crímenes, la pareja afirmó inicialmente que su hija mayor había conseguido empleo en un campamento de vacaciones. Luego cambiaron su historia alegando que había huido. La investigación los condujo a su casa en Cromwell Street, Gloucester, donde hallaron pruebas de múltiples asesinatos. Su vivienda servía como cámara de tortura, con restos de varias jóvenes enterrados en el jardín y sótano. Estos hallazgos revelaron la magnitud de sus atrocidades, ganándose el nombre de Casa de los Horrores. En 1995, Rosemary enfrentó 10 cargos de asesinato y fue declarada culpable de todos, incluyendo los de su hijastra Charmaine y su hija Heather. Fred West, su esposo y cómplice, se suicidó en prisión antes del juicio. Rosemary recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional y permanece en H.M. Prison New Hall, manteniendo su inocencia y rehusándose a cooperar. Sus hijos menores fueron enviados a hogares de acogida con visitas supervisadas limitadas. A pesar de que Fred afirmó a algunos familiares en 1993 que las acusaciones eran invenciones policiales, el resto de la familia decidió cortar lazos con ellos. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 4. Juana Barraza. Es también conocida como la Mata Viejitas o en inglés, The Old Lady Killer. Es una asesina en serie mexicana nacida el 27 de diciembre de 1957 en Hidalgo, México. Sus crímenes ocurrieron en la Ciudad de México entre 1999
y 2006. Su madre era alcohólica y su padre estuvo ausente durante gran parte de su infancia. Barraza fue criada por sus abuelos maternos en una pequeña choza en un barrio pobre de la Ciudad de México. Sus abuelos también eran grandes bebedores y, según se dice, sometieron a Barraza a problemas físicos y emocionales. Cuando era niño, se dice que Barraza fue objeto de aqueso y burlas por parte de otros niños. Debido a su apariencia y su pobreza, abandonó la escuela a temprana edad y comenzó a realizar pequeños trabajos, incluso vendiendo periódicos y lustrando zapatos. En ese momento ella trabajaba como vendedora ambulante y, al parecer, tenía dificultades para llegar a fin de mes. Barraza se sintió atraído por la lucha libre profesional, que era popular en México y ofrecía potencial de fama y fortuna. Comenzó a entrenarse en este deporte y finalmente se hizo conocida como la Dama del Silencio, una luchadora enmascarada que se especializaba en un estilo conocido como lucha libre. La carrera de lucha libre de Barraza no fue particularmente exitosa y, según se informa, tuvo dificultades para ganarse la vida con ella. Sin embargo, su participación en el deporte le dio un sentido de identidad y propósito y puede haber contribuido a su fuerza física y capacidad para dominar a sus víctimas. Barraza se dirigía principalmente a mujeres mayores, accediendo a sus casas con el pretexto de ofrecer ayuda o buscar donaciones caritativas. Una vez dentro, estrangulaba a sus víctimas utilizando diversos métodos, como un estetoscopio o un cinturón, para luego robárselas de sus pertenencias. Durante muchos años, Barraza evadió su captura y la policía luchó por identificar a la persona detrás de los asesinatos. Sin embargo, en 2006 se produjo un gran avance cuando fue detenida tras un robo no relacionado. La policía encontró en su posesión objetos pertenecientes a sus víctimas, lo que la llevó a su eventual confesión. En la primavera de 2008, Barraza fue sometida a juicio y la fiscalía afirmó que podría haber sido responsable de hasta 40 mutés. Ella confesó un asesinato, el de Alfaro, y explicó a la policía que sus motivos surgían de un resentimiento de larga data hacia el maltrato de su propia madre. El 31 de marzo fue declarada culpable de 16 cargos que incluían 11 cargos individuales de asesinato y robo agravado. El tribunal la condenó a 759 años de prisión. Aunque las sentencias mexicanas generalmente se cumplen simultáneamente y la pena legal máxima es de 60 años, es probable que Barraza cumpla la duración completa de su sentencia tras las rejas. Número 3. Genene Jones. Genene Jones es una enfermera pediátrica estadounidense que ganó notoriedad por sus acciones como asesina en serie. Nació el 13 de julio de 1950 en San Antonio, Texas, y trabajó en varias instalaciones médicas a lo largo de su carrera, incluida una clínica pediátrica en Kerrville, Texas, donde planificó y llevó a cabo cuidadosamente sus planes. Entre 1980 y 1982, mientras trabajaba en el Hospital del Condado de Bayshore, ahora un hospital universitario, y en la clínica pediátrica de Kerrville, Jones cometió una serie de crímenes y actos de daño contra bebés y niños bajo su cuidado. Ella administraba dosis letales de medicamentos, particularmente heparina, digoxina y succinilcolina para inducir emergencias médicas y luego reanimar a los niños para recibir atención y elogios por sus habilidades de enfermería. El motivo de Jones para los asesinatos sigue sin estar claro, pero algunas teorías sugieren que disfrutaba de la atención y el heroísmo asociados con la reanimación de los niños a los que dañaba, mientras que otras especulan que buscaba demostrar sus habilidades como enfermera o manipular los resultados médicos. Sin embargo, estas son solo meras especulaciones y las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones siguen siendo tema de debate. Las sospechas en torno a Jones crecieron a medida que se producían numerosos casos de emergencias médicas y mutés bajo su supervisión. Mientras trabajaban en el Hospital del Condado de Bexar entre mayo y diciembre de 1981, un preocupante número de aproximadamente 20 bebés sufrieron un paro cardíaco o hemorragia que resultó en su muté. Esto levantó serias sospechas de que algo terriblemente mal estaba ocurriendo. Durante la investigación se interrogó a todo el personal y un colega acusó directamente a Jones de estar involucrada en las muertes infantiles. No se encontró evidencia
y el hospital decidió no emplear más enfermeras vocacionales en la UCI. Jones renunció y el asunto quedó sin investigar a fondo. ¿Debió examinarse mejor? ¿Había más en las acusaciones? ¿Era Jones injustamente culpada? Independientemente, Jones consiguió trabajo en una clínica pediátrica en Kerrville con la doctora Kathleen Hollanda. Poco después, varios niños de la clínica sufrieron dificultades respiratorias que requirieron hospitalización urgente, algo inusual en visitas rutinarias. En 1985, Jones recibió 99 años de prisión por matar a Chelsea McClellan, 15 meses, con succinilcolina y 60 años por intentar matar a Rolando Santos con heparina. En 2016 permanecía encarcelada, con posible liberación en 2018 por leyes contra el hacinamiento. Para evitarlo, fue acusada del asesinato de Joshua Sawyer, 11 meses. En mayo de 2017, el fiscal mencionó posibles cargos adicionales. En abril 2018, un juez rechazó desestimar 5 nuevos cargos. En enero 2020, se declaró culpable del asesinato de Sawyer, ocurrido en diciembre de 1981. Mediante acuerdo, se desestimaron 4 cargos y recibió cadena perpetua, siendo elegible para libertad condicional a los 87 años. Número 2. Catherine Burney. Catherine Burney, nacida como Catherine Harrison el 23 de mayo de 1951, es conocida como una famosa asesina en serie australiana por su papel en una serie de crímenes brutales cometidos en la década de 1980. Junto con su compañero David Burney, fue responsable de una serie de secuestros, agresiones físicas y asesinatos en Perth, Australia Occidental. Catherine, al igual que otros delincuentes, creció en un entorno familiar disfuncional y experimentó abandono, abuso e inestabilidad. Estas experiencias tempranas probablemente contribuyeron a su participación posterior en actividades delictivas. En octubre de 1986, Catherine y David Burney se embarcaron en una terrible ola de violencia en la que atacaron a mujeres jóvenes, generalmente de entre 15 y 31 años, a quienes atrajeron a sus casas bajo falsas promesas. Una vez en cautiverio, las víctimas fueron sometidas a tragedias inimaginables, tratos, agresiones físicas y, en última instancia, asesinato. El número exacto de víctimas atribuidas a Catherine y David Burney sigue siendo incierto. Sin embargo, se cree que fueron responsables de al menos 4 casos confirmados. Entre sus víctimas se encontraban Mary Nielsen, de 22 años, Susana Candy, de 15 años, Noeline Patterson, de 31 años, y Denise Brown, de 21 años. Los crímenes de la pareja se caracterizaron por un sadismo y una brutalidad extremos. Mantenían a sus víctimas cautivas durante largos periodos, sometiéndolas a sufrimientos prolongados, malos tratos y humillaciones. Las vidas de las víctimas finalmente serían arrebatadas de diversas maneras, incluyendo estrangulamiento, asfixia o inyección de sustancias letales. Los crímenes de los Burneys salieron a la luz en noviembre de 1986, cuando una de sus víctimas previstas, Kate Moir, logró escapar de sus garras. Moir alertó a las autoridades, lo que llevó al arresto de Catherine y David Burney. Durante la investigación posterior, se reveló el alcance total de su depravación. En 1986, Catherine Burney fue condenada por 4 cargos de asesinato. David Burney recibió 5 cargos, incluyendo a C.N. Kingi. Ambos recibieron cadena perpetua sin libertad condicional. David fue trasladado de Fremantle a aislamiento militar por seguridad. Durante su encarcelamiento, intercambiaron más de 200 cartas sin otro contacto permitido. David murió en su celda en Casuarina el 7 de octubre de 2005 a los 54 años. Catherine, recluida en Bandy Up, trabajó como bibliotecaria y participó en una obra teatral. Su solicitud de libertad condicional fue rechazada en 2007 por Jim McGuinty. En 2009, el nuevo fiscal general Christian Porter determinó que permanecería encarcelada de por vida, eliminando cualquier posibilidad de liberación. Número 1. Catherine Knight. Catherine Knight
Nacida el 24 de octubre de 1955 en Australia, es una conocida asesina convicta. Sus crímenes y los horripilantes detalles que los rodean le han valido la reputación de ser una de las asesinás más notorias de la historia australiana. Knight creció en un entorno familiar disfuncional y fue testigo de violencia doméstica entre sus padres. También se informó que varios miembros de la familia la sometieron a abusos físicos. Cuando era adolescente, Knight mostró un comportamiento agresivo y violento, a menudo dirigido hacia sus compañeros. En 1974, a la edad de 19 años, Knight se casó con David Kellett. El matrimonio se caracterizó por una violencia extrema y Knight agredió a Kellett en numerosas ocasiones. Se dice que en su noche de bodas, Knight intentó estrangular a Kellett porque se quedó dormido después de tener relaciones sexuales solo 3 veces. La relación terminó cuando la madre de Knight intervino en un altercado físico entre ellos. A lo largo de los años, Knight mantuvo varias relaciones, muchas de las cuales también estuvieron marcadas por un comportamiento violento y abusivo. En 1986, inició una relación con John Price, un compañero de trabajo en un matadero. Su relación fue tumultuosa y Knight mostró un comportamiento posesivo y controlador. Price finalmente terminó la relación en 2000 y se mudó de la casa que compartían. El 29 de febrero de 2000, Knight cometió su crimen más atroz y impactante. Después de una discusión con Price, ella lo apuñaló varias veces mientras dormía. La brutalidad del asesinato no tuvo paralelo, ya que Knight no solo apuñaló a Price, sino que también lo desolló y lo decapitó. Luego cocinó partes de su cuerpo con la intención de servirlas a sus hijos. Antes de que pudiera llevar a cabo este perturbador acto, la policía llegó al lugar y rápidamente la detuvo. Durante su juicio en 2001, Knight se declaró inocente del asesinato, alegando que no recordaba los hechos debido a un episodio disociativo. Sin embargo, la abrumadora evidencia y la naturaleza horrible del crimen cruzado llevaron a su condena. Knight se convirtió en la primera mujer en la historia de Australia en recibir una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente, Knight permanece encarcelada en el Centro Correccional de Mujeres de Silverwater, en Nueva Gales del Sur, Australia. En junio de 2006, Knight presentó una apelación contra su sentencia de cadena perpetua, argumentando que el castigo de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, era excesivamente severo para el asesinato que cometió. Sin embargo, los jueces Peter McClellan, Michael Adams y Megan Latham rechazaron su apelación en el Tribunal de Apelaciones Penales de Nueva Gales del Sur en septiembre. En su sentencia escrita, el juez McClellan describió el crimen como excepcionalmente atroz, casi inimaginable en una sociedad civilizada. Nos vemos en el próximo video.